Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. No es la primera vez que vengo a San Luis y aquí tenemos buenos amigos con los que hemos trabajado, como Roberto Torrevilla, y que compartimos muchos años en Cinvestav. Y también, bueno, yo venía a San Luis hace tiempo, hasta con mi padre, por la Escuela de Medicina, que obviamente es una de las escuelas de más tradición en nuestro país, y siempre tuvimos y he tenido un interés grande por la academia en este estado y en esta ciudad. El día de hoy lo que quiero presentar es una consideración muy general sobre investigación en salud en México, y como verán ahora lo que se estila se dice investigación para la salud, porque no es nada más investigación en salud, sino si estamos investigando algo de salud del país, lo que se trata es de que en principio tenga algún efecto para mejorar la salud del país, y por eso ya se ha puesto el término de investigación para la salud, no investigación en salud. Si hablamos de investigación en salud, como todos sabemos, podemos hablar de investigación biomédica, cuando lo que trabajamos son moléculas o son animales de experimentación, que es lo que hemos hecho en el laboratorio durante muchos años en el Cinvestav, o investigación clínica, cuando los sujetos en vez de ser ratones son humanos, o investigación cuando en vez de ser humanos o en vez de ser ratones son poblaciones, es investigación epidemiológica. Y les voy a comentar muy brevemente algunas de las cosas que hemos venido haciendo en el laboratorio y que hicimos con Rubén también durante el tiempo que estuvo en México, y después plantearles algo diferente, otro tipo de investigación en lo que estoy también involucrado desde hace un año, un poco más de un año, y que tiene más que ver con una investigación de población, cómo analizar algunos de los problemas de salud y cómo resolverlos a corto plazo. Entonces vamos a dividirlo en dos: primero la investigación biomédica y después la investigación, pues, un tanto en salud pública, y algunos de los inicios que estamos haciendo para abordar al menos dos de los problemas importantes que hay en México en este momento. Pero para empezar vamos a recordar de qué morimos los mexicanos y de qué enfermamos los mexicanos. Como sabemos, ya he comentado en varias ocasiones, no solo yo sino muchos otros en México, vivimos como pobres pero morimos como ricos. Vivimos como pobres porque las infecciones, las enfermedades de la pobreza, de las que les voy a hablar dentro de un momento, son prevalentes. La mortalidad infantil todavía sigue siendo muy alta, la mortalidad también de las mujeres durante el embarazo y durante el parto también es muy alta, pero sin embargo las causas de muerte en nuestro país, déjenme nada más ver cómo les puedo apuntar. Ahora sí. Como ven, son enfermedades de corazón y diabetes, o sea, más o menos como en los países desarrollados. Después son tumores malignos, accidentes, enfermedades del hígado, otras mal definidas, y las demás, donde vienen muchísimas, y ahí es en las demás es donde hemos venido investigando desde hace, pues, un buen número de años. Justamente cuando entramos al Cinvestav, y antes todavía de que llegara Rubén al Cinvestav, no estaba de moda analizar problemas de salud. Había que estudiar problemas de biología básica. Y creo que, no me negará Rubén, si es cierto, que fui yo el primero que empecé a trabajar en algo que tuviera que ver con un problema de salud, que fue justamente amibiasis. Y en el Cinvestav me veían un poco raro, como diciendo que esto no se estila, no vale la pena hacer investigación en amibiasis. De hecho, uno de mis maestros, cuyo nombre no digo, dijo que la amibiasis no se investiga, se resuelve con medidas políticas. Y ese mismo maestro se dedicó después, desde hace muchos años, a la amibiasis, justamente, después de decir que eso no se investigaba. Y estas son enfermedades que tienen que ver con la pobreza en América Latina y sobre todo en Mesoamérica. Y ya me hizo una jugada con la computadora porque desaparecieron las cifras. Y ahí tenían las cifras de los pobres en Mesoamérica, de los pobres que viven con menos de 2 pesos por día,
En el caso de México son más de 6 millones. Entonces son enfermedades, aquí estamos, sí es que está apareciendo poco a poco. Entre México y América Central, 163 millones, de los cuales 10% vive con menos de no son pesos, $2 por día. En México son, como digo, 6 millones, Guatemala 4, Honduras 2, Nicaragua casi 2, El Salvador más de 1. Y otro de los problemas grandes es que estas poblaciones pobres están constantemente en crecimiento, día con día van aumentando porque tienen tasas de multiplicación más altas que en los países en desarrollo. Si comparamos, por ejemplo, en los países en desarrollo, cómo va creciendo, estos son los años, aquí estamos en 2000, etcétera, etcétera. Vean que los países desarrollados prácticamente están estancados, mientras que en los países en desarrollo la población crece continuamente. Y esto hace que los problemas de estos países estén siendo cada vez mayores. En nuestro país, como saben ustedes, si no lo saben, lo comentamos, por políticas de la administración anterior, específicamente del PAN, bajaron la guardia en todas las campañas de planificación familiar. A propósito, lo hicieron un poco debajo de la alfombra, sin decirlo, pero el resultado fue, creo que lo saben ustedes, que nacieron 2 a 3 millones más de mexicanos que lo que se tenía estimado. Entonces, de por sí esto ocurre de forma natural con los países pobres como el nuestro, pero cuando además la política del gobierno es por razones que ustedes se imaginan, que tienen que ver más con la religión que con la política, se abaten los problemas de los proyectos de planificación familiar, pues el resultado es que esto ha crecido en varios millones más de lo que se tenía programado. ¿Y cuáles son algunas de los principales padecimientos que afectan? Uno de los problemas, si vemos el gasto público de salud, arriba vemos un mapamundi normal y abajo vemos un mapa en donde se pone la proporción de gasto en servicios públicos de salud de acuerdo con la importancia del gasto. Entonces los países como Estados Unidos, que invierten mucho, se ven hipertrofiados. Los países que invierten menos, en el caso, vean lo que pasa con África, prácticamente desaparece, porque en África la mayor parte de la población vive con menos de $1 al mes para cuestiones de salud, $1 al mes. Entonces vean la diferencia y vean qué es lo que pasa con Europa, que está aquí tan pequeñita. Aquí hay una proporción amplísima, crece extraordinariamente, y lo mismo pasa aquí con Japón. Vean Japón, es insignificante en el mapa en esta escala, pero cuando se hace proporcional a los gastos en servicios públicos de salud, esto aumenta de forma significativamente. La India también se hace más pequeña, etc. Pero verdaderamente lo que es más dramático es lo que ocurre en el caso de África. Y México, pues México se hace un poquito más chiquito. Les iba a traer otros mapas para que vean en donde México lo hace mucho mejor, y es, por supuesto, el alcoholismo y la obesidad. Eso aumentamos bastante más. Pero vamos a hablar de obesidad dentro de un momento. El hecho es que todavía ahora, cuando nosotros vemos los datos de la Organización de Naciones Unidas para la Salud, la Organización Mundial de la Salud, y esto no es de hace mucho tiempo, hace unos cuantos años, hay unos cuantos países en donde hay 5 o más enfermedades llamadas abandonadas porque hay poca investigación, o había muy poca investigación en ese entonces. Y lamentablemente, pues aquí está, se ve muy pálido, aquí está México, igual que la mayor parte de África, igual que una buena parte de Asia, igual que Brasil. Estos son los países que tienen problemas, que tienen cuando menos 5 o más problemas de salud, enfermedades de salud relacionados con la pobreza, y que están muy poco estudiados. Y estos son, aquí vemos los datos, estas son enfermedades que están todavía presentes en nuestro país y que requieren, tal vez la más importante en este momento es justamente el dengue, pero también tenemos, vamos a hablar en este momento de la enfermedad de Chagas, de la lepra, de la cisticercosis, la oncocercosis y la mitiasis.
Todas estas son enfermedades, estas parasitarias, estas enfermedades, como saben, por virus, pero todas son enfermedades que en principio no deberían existir y que siguen teniendo una prevalencia importante en nuestro país. Y aquí la vemos, y vamos a hablar de ellas. Por ejemplo, vamos a ver, en este caso, este hombre que tiene, lo que ven ustedes atrás, de que me parece que está muy fuerte, pero sobre todo lo que tiene es muchos nódulos. Y lo que tiene es nódulos de cisticerco. Y vean cómo tiene el cerebro. Todos estos agujeritos, lo que son muy bien, es el cerebro de esta persona con cisticercosis. Este otro lo que refleja es la oncocercosis o la ceguera de los ríos, en los cuales en las poblaciones, esto por fortuna en México ya no ocurre, pero cuando empezamos a estudiar en Cinvestav, la oncocercosis todavía había en las poblaciones, sobre todo en las regiones donde se cultiva café, en Chiapas y en Oaxaca. Los jóvenes conducen a los viejos porque los viejos están ya ciegos. La mayor parte de las personas tenían ceguera a consecuencia de la proliferación de las microfilarias de un gusano, que es la que produce la oncocercosis. Aquí vemos, bueno, lo que tiene en el intestino una buena parte de los niños pobres en México. Y aquí vemos el primer signo de la enfermedad de Chagas, cuando el contagio ocurre justamente por la conjuntiva. Y otra de las enfermedades parasitarias importantes, la leishmaniasis. Todas estas que parecería que eran del libro del texto del siglo XIX, pues siguen presentes en nuestro país y en América Latina. Por ejemplo, el Trypanosoma cruzi, que causa la enfermedad de Chagas, pues aquí vienen los países en donde el Chagas es más importante, por alguna razón que no se sabe bien a bien, fundamentalmente hay en América Latina, pero ya empieza a haber cada vez más casos importados de habitantes de América Latina que van a Europa, y estos son todos estos puntitos. Pero vean, los países que tienen los puntos más grandes son aquellos en donde la enfermedad de Chagas es más abundante. Y esto en realidad es un misterio, porque cuando tratamos de analizar los enfermos de Chagas, no es fácil encontrar cuántos hay, pero sin embargo se supone que son muy abundantes, como veremos dentro de un momento. Esta es la chincha hocicona, que es la que produce, la que llaman todo el chincha hocicona. Aquí está el daño inicial que produce cuando la infección se inicia aquí, y esto es justamente el parásito, el Trypanosoma, que lo produce. Y aquí vemos los países, el número estimado de personas infectadas con este parásito, y aquí está México, está en tercer lugar después de Brasil y después de Argentina. Este es el resto de los países de América Latina, pero como ven, México tiene un lugar importante. En Canadá ya hay cerca de 100,000 casos, muchos de ellos son centroamericanos o mexicanos que llevaron la infección allá. En Estados Unidos, para sorpresa de muchos, se supone que puede haber entre 500,000 y 1 millón de casos de enfermedad de Chagas, y en México se supone que puede haber entre 1 y 6 millones. Es la gran enfermedad oculta, porque realmente es muy difícil el saber cuántos son realmente enfermos, tienen infección por la enfermedad de Chagas, porque la enfermedad de Chagas se produce a lo largo de muchos años después de la infección, afecta sobre todo el corazón y produce cardiomegalia, es decir, el corazón se vuelve grande, y se vuelve, no solo hay, la gente dice que el gran corazón tiene, lamentablemente, cuando el gran corazón es por cardiomegalia, ese corazón no funciona bien y las personas acaban muriendo a consecuencia de esto, o bien afecta el esófago o el tubo digestivo y también produce alteraciones que en último término llegan a producir la muerte. Otra de las enfermedades importantes son las helmintiasis, es decir, las enfermedades producidas por gusanos en el tubo digestivo. Y aquí, bueno, perdón que les quite el apetito, pero que ya lo habíamos visto, pero esto realmente es muy común en los niños en México, en Centroamérica. Aquí me dicen unos colegas, estamos haciendo un estudio de amibiasis con médicos, con gastroenterólogos de San Luis Potosí. En San Luis Potosí no hay tanto, estos gusanos pueden ser tan abundantes que pueden producir un problema de obstrucción del intestino. Pero me dice que en San Luis Potosí lo que hay es obstrucción por una.
pero es serio, ustedes se ríen, pero esto me lo asegura, que hay gente que vive en el estado y que es tan pobre que lo que consume algunas veces es muchísima tuna y llegan a tener casos serios de obstrucción intestinal que requieren, y esto me lo dicen gastroenterólogos que son serios, yo sí creo que son serios, y que han tenido varios casos de gente muy humilde que tiene obstrucción intestinal, no por estos bichitos, sino por el tuna. Aquí vemos otra de las enfermedades de la leishmaniasis. No son enfermedades que produzcan, en este caso, la muerte, pero pueden producir ulceraciones importantes que son muy difíciles de tratar. Y nosotros en el laboratorio lo que hemos trabajado, y no vamos a hablar de detalle ni mucho menos, simplemente es como una panorámica de las cosas que hemos trabajado a lo largo de muchos años, es por ejemplo este, que es un parásito poco conocido por los médicos, que es la Giardia, que produce giardiasis. Este parásito es posiblemente el que es más frecuente en los niños mexicanos. Y a la larga, y estudios relativamente recientes de los últimos 10 o 15 años han demostrado que no solamente produce alteraciones gastrointestinales, de flatulencia, diarrea, mala absorción, sino que a la larga produce que los niños aprendan más lentamente y que su crecimiento se vea retrasado en relación con niños que no tienen esta infección. Esto nosotros lo hemos estudiado en el laboratorio, inclusive se decía que no era patógeno para el hombre, encontramos por primera vez las lesiones que produce la Giardia. Este es el disco adhesivo, y esto se adhiere a la superficie del intestino delgado, y cuando hay una infección importante está totalmente tapizado el intestino delgado de estos bichitos, y entonces impide la absorción de los nutrientes, y el resultado es que el niño se alimenta, pero los nutrientes no se absorben porque están tapizados por estos bichitos, que por fortuna hay medicamento que puede relativamente en poco tiempo controlar la infección. Nosotros nos hemos dedicado en buena parte durante muchos años a estudiar la nieve histolítica. Son fotografías todos de microscopía electrónica de barrido, y pues creo que logramos hacer algunas contribuciones importantes, no nosotros, sino inicialmente nosotros y después muchos otros investigadores, tanto en Estados Unidos como en Europa y en Sudáfrica, con lo cual la epidemiología de la libiasis ha cambiado. Ahora sabemos que hay dos tipos de amibas, unas amibas que son realmente patógenas, que son las que pueden producir las alteraciones hepáticas y las alteraciones intestinales. Por cierto, este grupo de colegas de aquí, gastroenterólogos de San Luis, tienen ya una serie grande de absceso hepático amibiano reciente, porque en México algunas autoridades dicen que ya no hay absceso hepático amibiano en México, pero al menos aquí en San Luis y en otros estados sigue siendo relativamente frecuente el absceso hepático, que, como saben, si no es tratado adecuadamente, puede llegar a producir la muerte. Ahora estamos trabajando también con amibas de vida libre, que pueden producir dos tipos de alteraciones. Una es queratitis en las personas que usan lentes de contacto y pueden llegar a producir hasta la ceguera, y la otra, que es peor todavía, que sujetos jóvenes generalmente que nadan en aguas estancadas penetran estas amibas por la mucosa olfatoria y llegan al cerebro y producen una infección en el cerebro que es letal y que no puede ser tratada. Por fortuna no son casos muy abundantes, pero empieza a haber, tanto en México como en Estados Unidos y en Canadá, cada vez más datos sobre la presencia de estas amibas de vida libre, que aquí lo vemos tranquilamente desayunando unos glóbulos rojos. Estos son glóbulos rojos, y esta es la amiba con sus glóbulos. Otro de los parásitos que estudiamos en el laboratorio es la Trichomonas vaginalis, que esto es una infección frecuente, fundamentalmente produce síntomas en las mujeres, síntomas que son molestos, pero que pueden tener un tratamiento relativamente fácil. Y una de las cosas que encontramos nosotros en el laboratorio con un estudiante de doctorado fue que esta tricomona, que afecta fundamentalmente la mucosa vaginal en las mujeres, es capaz de internalizar el virus del SIDA, y entonces pensamos que puede potencialmente ser
un vector del SIDA, las tricomonas. Esto es algo que no se había visto en la literatura. También estudiamos el Trypanosoma cruzi, el que produce la enfermedad de Chagas, y estas son algunos de los padecimientos que hemos nosotros analizado a lo largo del tiempo. Obviamente son investigaciones sobre problemas de salud, cierto tipo de problemas de salud, de tipo de laboratorio. Algunas han tenido cierta repercusión. Cuando han tenido repercusión internacional y se ha podido conjuntar el trabajo de muchos otros grupos de investigación, han tenido cierto impacto en el mejor conocimiento de alguna de estas enfermedades. Pero al mismo tiempo que estamos trabajando en esto, de hecho, en la actualidad lo que estoy trabajando en el laboratorio es una enfermedad totalmente diferente, la esclerosis múltiple. Esta es una alteración del sistema nervioso, no muy común, pero tampoco es infrecuente, que afecta fundamentalmente jóvenes a partir de los 20, 25 años en adelante, y lo que produce es alteraciones en el cerebro, que se llama esclerosis, que va produciendo placas de degeneración del cerebro, y es múltiple porque aparecen sin ton ni son. Es una enfermedad frecuente, y a medida que se va uno alejando del ecuador es más frecuente, por razones que posiblemente tienen que ver con la exposición al sol y la generación de vitamina D, que de alguna manera es uno de los factores que puede influenciar en que ocurra esta enfermedad. Es una enfermedad sobre todo en países ricos, sin embargo sí está presente en México, en muchísimos casos ya en México, y es una enfermedad que no se conoce su causa, absolutamente ninguna. Tal no se conoce que en este momento hay 20 formas diferentes de tratar la enfermedad, y la enfermedad medio se controla, pero realmente no hay un tratamiento porque no se sabe cuál es la causa. Hay evidentemente una susceptibilidad genética, evidentemente hay factores ambientales, y lo que estamos estudiando en el laboratorio junto con el Instituto de Neurología es la posible participación de los virus, en particular el virus de la varicela, del cual venimos ya trabajando desde hace varios años. Todas estas pues son investigaciones de tipo biomédico de laboratorio, tratando de entender mejor algunos de los padecimientos. Aquí se me olvidaba, esto es, realmente no sé qué hace la naturaleza de complicarse tanto la vida, porque esto es un huevecillo que es más chiquito que el grano de un arroz, y es un huevecillo de Anopheles, de las diferentes formas de mosquito que produce el paludismo, y cada una de las diferentes especies de mosquitos tiene decoración diferente en los huevecillos, que en microscopía electrónica de Garrido se ven con mucho detalle. Pero al mismo tiempo que trabajamos en esto, hemos tenido la oportunidad de colaborar con una fundación, tal vez la fundación más interesada en apoyar problemas de salud, que es la Fundación Gonzalo Río Arronte. En esta fundación, cuando me encargaron el programa de salud, me dijeron, ¿por qué no buscas algo diferente que sea analizar algunos de los problemas importantes de salud que hay en México, y donde la fundación, que tiene pues buen dinero, esta fundación tiene algo así como 10,000 millones de pesos que ganó el señor Río Arronte, primero con unos dulces, que eran los dulces Luxus. Ustedes son muy jóvenes y no conocieron esos dulces, se hizo rico con unos dulces, y después se dedicó al negocio inmobiliario, y hizo mucho dinero, tanto así que hay 10,000 millones en los bancos, y con lo que generan estos 10,000 millones, pues hay varios 100, 200, 300 millones de pesos al año que se pueden emplear para abordar problemas de salud, abordar problemas de adicciones y abordar problemas de agua. Ahí me toca el de salud. Y en el de salud, lo que hicimos fue pues, no decidir con una o con dos personas, sino hacer varios talleres y tratar de encontrar algunos problemas que no estén abordados adecuadamente y que sean problemas importantes de la población de México. Para empezar, el espectro es amplísimo, y entonces lo que decidimos, después de escuchar a varios expertos, tanto de la Secretaría de Salud como de la academia,
es concentrarnos en la salud de los niños y los adolescentes. Y para empezar, estamos justamente este año empezando a abordar, todavía no tenemos una idea clara de dónde podemos abordar algunos de estos problemas de los adolescentes y de los niños, pero lo que les voy a presentar es el resultado de dos talleres que nos empiezan a orientar hacia dos problemas fundamentales de niños y de adolescentes. Uno se refiere al cáncer de niños, que es un problema que habitualmente se piensa que esto es un problema más de adultos, pero en realidad es un problema también de niños y de adolescentes. Y el segundo es obesidad y diabetes en niños y en adolescentes. Entonces, el reto que nosotros tenemos es un reto muy diferente que el que se tiene que tener, el que se puede tener cuando se trabaja en el laboratorio. Es el reto de pensar cuál es la situación actual de ese problema, ver la dimensión del problema, que lo vamos a ver dentro de un momento, y ver cuáles serían las alternativas y dónde puede una fundación privada, que por cierto la filantropía no es una de las especialidades en México, en muchos otros países, como en Estados Unidos, como algunos países europeos, como en Israel mismo, sobre todo en Israel, es la iniciativa privada la que produce los mayores aportes para abordar problemas de salud. Pero en este caso lo que queríamos era abordar estos problemas y empecemos con el cáncer de niños y adolescentes en México, que es un problema que la Secretaría de Salud aborda pero de forma muy fragmentaria. Y esto es evidentemente uno de los grandes problemas de salud en nuestro país, y hay mayor incidencia de casos en México que en el resto del mundo, por razones que no conocemos bien, y la mortalidad relativa en adolescentes es mayor que en niños. A diferencia de lo que se pensaba, mueren más adolescentes que niños en México, y la sobrevida también es menor en México que en países avanzados. O sea, por alguna razón hay más cáncer en México y mueren más niños y adolescentes por cáncer que en nuestro país. Y entonces el tipo de investigación que hacemos nosotros, y para ello, vuelvo a insistir, hacemos talleres con responsables, con pediatras, con los directores de los institutos de pediatría, con los responsables de cáncer de la Secretaría de Salud, inclusive también con pediatras privados, es empezar a abordar este problema de forma que no lo están abordando las autoridades en México. Así, por ejemplo, vemos en el mundo el promedio de cáncer en niños es más o menos de 1.1%, en el caso de México es de 3.6%. O sea, realmente es mucho mayor que el promedio mundial. Y el número anual de casos nuevos de cáncer infantil por cada defunción de un niño es de 1.8 y de más de 2 en el caso de México. Independientemente de las cifras, más o menos son como unos 12, 18 mil casos nuevos de cáncer en niños en México cada año. ¿Y qué pasa con estos niños? Pues no siempre tienen el tratamiento adecuado y lamentablemente muchos de ellos fallecen. Aquí está, por ejemplo, la distribución por regiones, dependiendo del tipo de cáncer. Este es el más importante. Las leucemias en Estados Unidos es 31, en Latinoamérica es 39, en México más o menos. O sea, el tipo de cáncer más frecuente es más o menos semejante en México que en el resto. Luego vienen tumores del sistema nervioso, linfomas, tumores del sistema nervioso, linfomas, que es el oscuro, y otros más que no viene a cuento detallar. Pero las estadísticas sobre la atención en oncología en México nos revelan que la tasa de mortalidad por tumores malignos está dividido en hombres y en mujeres. Esto se refiere a la mortalidad y esto se refiere a la morbilidad. Y todo esto, como ven ustedes, va de 0,4 hasta los 20 años. Son cifras realmente impactantes. Estas son cifras que no están en los diarios oficiales, se ha podido hacer a través de una compañía especial que se ha dedicado a recabar esta información, y la información más reciente que hemos podido
integral durante este año. Y aquí vienen, por ejemplo, las tasas de supervivencia. En México es más o menos el 56%, o sea, la mitad de los niños que tienen cáncer, la mitad vive y la otra mitad muere. ¿Y qué ocurre? En otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, norte y centro de Europa, sobreviven el 80%. En Europa del Este sobreviven el 75%, no, el 40%. En Centroamérica es menos todavía, en México es como dije, como el 56%, y ya en países como Marruecos o países más pobres todavía como Tanzania o Vietnam, solamente sobreviven el 10% de los niños que tienen cáncer. O sea, las cifras son verdaderamente abrumadoras. O sea, la medicina puede hacer esta diferencia de curar al 80% o curar solamente al 5% según las facilidades que tengan. ¿Y por qué estamos nosotros en el medio? ¿Y por qué cada 10 niños que tienen cáncer mueren 5, cuando esto debería de ser mucho menor? ¿Y qué puede hacer una fundación para tratar de encontrar lo que se dice, suena un poco cursi, pero está muy de moda, un nicho de oportunidad? ¿Cuál puede ser la sugerencia de un grupo de la iniciativa privada, de una fundación, y decir, esto es lo que se tiene que hacer para que los niños no estén muriendo a estas tasas? Pues una de las posibles áreas de oportunidad son, evidentemente, revisar los recursos humanos para la atención oncológica infantil. Y ahora verán dentro de un momento como realmente estamos muy mal en cuanto a la preparación de oncólogos, los oncólogos cirujanos, oncólogos clínicos, enfermeros oncológicas, todo esto es deficiente. ¿Cuáles son las medidas de prevención y detección temprana? Evidentemente lo que nos interesa en la fundación no es el tratar a los cánceres, eso es lo que tiene que hacer la Secretaría de Salud, sino la idea es reducir la incidencia del cáncer y tratar de prevenirlo, y sobre todo en el caso de los niños hacer una detección temprana. Esto es tal vez lo más importante para que los niños lleguen a la quimioterapia y a la radioterapia, en su caso, en las etapas iniciales y no en las etapas últimas, en las que a veces ya no responden. El acceso a medicamentos oncológicos, bueno, evidentemente esto es un problema muy grande y no hay Secretaría de Salud y mucho menos fundación que pueda estar pagando todo lo que los medicamentos oncológicos se requiere. También el acceso a los equipos de radioterapia, que vamos a ver en un momento cómo estamos, y otros factores no económicos que influyen en el tratamiento. ¿Saben uno de los cuales los más importantes? El traslado de los padres o de los familiares, el estar los familiares acompañando a los niños mientras están hospitalizados, el después el trasladarlos a la región, al pueblo en donde viven. Esto hace extraordinariamente difícil para las familias el poder hacer que los niños tengan un tratamiento que normalmente es un tratamiento de semanas, si no es de meses, y eso lo hace extraordinariamente caro. Y simplemente muchísimas familias no pueden con la parte económica, que no tiene nada que ver con el tratamiento mismo, con los medicamentos o con que haya que pagar los servicios de salud, que la mayor parte, por fortuna que lo vemos, son gratuitos, sino simplemente el traslado, la estancia y después el traslado una vez que el niño idealmente se recupera. Y uno de los principales problemas, no vamos a ver todo esto, se tiene demasiadas cosas, son largos tiempos de diagnóstico, la falta de recursos humanos, la poca educación de la población en general, que no piensa que el problema del cáncer es un problema importante, el déficit de esfuerzos conjuntos de investigación, o sea, cada institución hace su propia investigación y hay muy poca coordinación, y la atención deficiente. Entonces, lo que hemos tratado lo que hemos encontrado, casi no se puede ver, es definir cuáles son las áreas de oportunidad. Por ejemplo, incrementar medidas de prevención y detección temprana, reducir los tiempos de diagnóstico, aumentar recursos humanos, mejorar la educación de la población general y fomentar esfuerzos conjuntos de investigación. Todo esto se dice fácil, pero el problema es cómo hacerlo. Y lo que estamos tratando es de hacer algún proyecto piloto
en donde podamos realmente mejorar esta situación. Por ejemplo, la demanda por los 18,000 casos anuales que hay de cáncer infantil, hay solamente 64 unidades médicas acreditadas en todo el país para tratamiento de cáncer infantil. Solamente hay 160, para todo el país hay 165 oncólogos pediatras en el país. Y eso significa que cada oncólogo pediatra tiene más o menos 100 pacientes, lo cual lo hace realmente muy difícil, simplemente por el tiempo mismo que el médico puede dedicar a sus enfermos. Hay solamente 35 hematólogos pediatras. Esto es fundamental porque una de las formas de tratamiento para ciertos tipos de cáncer, sobre todo los más frecuentes, es justamente el trasplante de médula ósea. Y solo hay 35. Entonces, cada hematólogo pediatra tiene promedio anual 514 pacientes por hematólogo, es decir, casi 2 pacientes diferentes por día. También es imposible que la situación sea adecuada. Hay solo 35 cirujanos oncólogos en todo México. Tienen 500, estos también tienen 514 por cirujano, y solamente hay 10 radioterapeutas pediatras, 1.800 pacientes por radioterapeuta pediatra. Es increíble que un país como el nuestro no tenga más expertos en radioterapia. Y son cosas que esto no se había detectado en la Secretaría de Salud. Entonces, más bien lo que está tratando, hay un programa de cáncer en infancia y adolescencia en México de la Secretaría, pero no contempla medidas de prevención, sino más bien secundarias, o sea, reactivas. Se presentan los niños con cáncer generalmente ya en etapas terminales, y es cuando se hace lo que se puede. Lo que se tiene que hacer es detectarlos tempranamente y tener personal formado, todo tipo de personal, como veíamos anteriormente. Por ejemplo, la oferta de medicamentos no disponibles en el país es insuficiente. Vean el número de medicamentos oncológicos disponibles en el país. En Estados Unidos son 400. En México, los que están disponibles para el sistema público de salud es solamente de 104, y en Perú todavía es menos. O sea, en México, en los servicios públicos de salud se tiene solamente un cuarto de los medicamentos que se tienen en países como en Estados Unidos. Y las radioterapias, también los equipos son insuficientes. Hay muchos estados que no tienen acelerador. Los que están aquí, los que tienen acelerador están en verde, y los que no tienen acelerador están en café. Entonces, las radioterapias se hacen realmente muy complicadas y hay que estarse trasladando, y viene ahí el problema del traslado, que decíamos que es uno de los problemas que normalmente no se toma en cuenta y que es un problema muy grande. Por fortuna, el Seguro Popular, aquí entre nosotros, es una idea justamente de una fundación, de la Fundación Mexicana para la Salud, cuando estaba ahí el doctor Julio Frey. Y esto es justamente lo que debe hacer una fundación, o sea, tener un grupo de gentes que tratan de abordar un problema, y lo que hicieron hace unos 12 años más o menos fue pensar, hay una parte muy importante de la población mexicana, entre 40 y 50%, que no tiene seguridad social y no tiene servicios de salud. ¿Cómo se puede abordar esta población? Pues creando el Seguro Popular. Seguramente ustedes han oído maravillas y cosas más o menos terribles del Seguro Popular, pero en términos generales está funcionando. Todavía es muy imperfecto, todavía lamentablemente es una fuente de corrupción muy, muy grande, pero la idea no es mala, y hay muchísima gente que realmente ha tenido acceso a algunos de los servicios fundamentales de salud, como por ejemplo los niños con cáncer, que sí son tratados gracias al Seguro Popular. Por ejemplo, en 2006 la tasa de abandono por cáncer infantil era del 30%, o sea, 2 de cada 3 niños continuaban el tratamiento, pero un tercio lo dejaba por cuestiones económicas. Ahora esto ha bajado al 7% gracias al Seguro Popular. Entonces, esto que les doy como ejemplo de cáncer infantil es solamente una de las ideas de cómo este tipo de investigación, que puede llamarse epidemiológico o servicios de salud, puede
tratar de abordar un problema, un problema que no es abordado adecuadamente por las autoridades de salud, que tienen toda la vertiente de problemas desde la infancia hasta los adultos mayores, y que una fundación puede hacer. El otro problema, y con esto terminamos en un momento, que estamos empezando a abordar apenas en la Fundación Río Arronte, es el de la obesidad y la diabetes infantil. Y aquí así somos pues, prácticamente los reyes del mundo, porque la obesidad es realmente, y no se entiende bien, porque así es una verdadera epidemia. Esto empezó recientemente, empezó por cambios alimentarios, ahora veremos algunas de las otras causas que puede explicar, o medio explicar la presencia de este problema. Pero sin duda es uno de los problemas de salud pública más relevantes. Porque además la obesidad a lo que lleva con el tiempo es obviamente a la diabetes, y como vimos la diabetes ya es la segunda causa de muerte en nuestro país. Hay una mayor prevalencia sobre el peso en México que en el mundo. O sea, aquí sí, hasta somos mejores en esto que en el fútbol o que en cualquier deporte. Como veremos ahora en las gráficas, estamos en el lugar 1, 2 o 3 según como se mira la obesidad, por encima del nivel promedio observado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En el caso de los niños, como sabemos, la diabetes es la de tipo 1 como la más frecuente, y la de 2 está relacionada con la obesidad infantil. O sea, la obesidad a la larga lo que provoca es la diabetes de tipo 2, y esto está relacionado con hábitos alimentarios, baja actividad física y sedentarismo. Corregir la obesidad y la diabetes es extraordinariamente complicado. Por ejemplo, aquí está, en el mundo más o menos los gordos son como el 33% en población de más de 20 años. En México es casi el 77%. Y obesidad y sobrepeso en población de menos de 20 años, pues los niños ya, imagínense, ya no por 30%, y el promedio en el mundo es de 12%. Realmente eso nos hace pensar, independientemente de lo que a ustedes les interese la plataforma de cuidados, la tecnología, es un problema que está aquí, es un problema de todos, del país, y realmente el tratar de entender por qué está pasando y cómo se puede contender con este problema no solamente es interesante, sino es crucial. Por ejemplo, aquí están en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Este es el promedio de todos estos países. Y vean dónde estamos aquí. Y esto es porcentaje de la población de más de 15 años con sobrepeso o obesidad, y entre 5 y 17 años con sobrepeso o obesidad. Este es el promedio, la línea azul, y esto es donde estamos en México. Aquí vamos como en 1, 2, 3, 4, 5, el séptimo lugar. Pero aquí como adultitos de más de 15 años estamos en segundo lugar mundial. Y ojalá me pudieran explicar por qué es esto. La Coca-Cola, sí, la Coca-Cola, yo creo que venía para acá, vi que la Coca-Cola está muy floreciente aquí en San Luis, nuevas instalaciones. Ustedes calculen la cantidad de azúcar que tiene cada Coca-Cola, 20 gramos, 25 gramos, son 4, 5, 8, hasta 10 terrones de azúcar en cada Coca-Cola. Entonces, esto es uno de los problemas que realmente hay que analizar y ver cómo contender, porque a fin de cuentas es un problema, en el caso de la obesidad y la diabetes, es un problema cultural, es un problema de salud, pero que tiene que ver con la cultura de la población. Y aquí vemos la obesidad infantil, de hecho, va en aumento o no se ha modificado. Aquí está la encuesta nacional de salud, que es la encuesta más grande que hace la Secretaría de Salud, y aquí tenemos los datos de 5 a 11 años, en 2006 y en 2012, pues prácticamente lo mismo. Por más que ya ha habido campañas en contra de la obesidad, la situación va más o menos igual. Y aquí entre 12 a 19 años en adolescentes, 33.2, y aquí de hecho aumentó la obesidad y el sobrepeso entre 2006 y 2012.
O sea, es un problema grande y es un problema que va a aumentar. Y aquí lo vemos, como no hay muchas variaciones realmente muy notables entre la Ciudad de México, el sur, el norte y los promedios nacionales. Y estos son en las diferentes encuestas en los diferentes años, 88, 99, 2006 y 2012. Y aquí vemos que unos suben y bajan, pero en realidad, más bien, por ejemplo, en el sur, ven cómo esto va, a pesar de que en el sur uno pensaría que por ser las regiones más desprotegidas desde el punto de vista económico, esto no sería importante, pero aquí tenemos cifras y aparentemente una cierta tendencia a aumento del 99 a 2006 a 2012. Entonces, uno de los comentarios en 24 años se observa un aumento promedio de 2 puntos porcentuales en la prevalencia nacional para esto. Entonces, volvemos a insistir en lo mismo. Es un problema importante y es un problema que está en aumento. Y aquí lo mismo pasa para la diabetes. Aquí está la incidencia de diabetes tipo 1 de 0 a 14 años. Y esto es el promedio de la OCDE. Y aquí está otra vez México. Estamos en 1, 2, en tercer lugar. Luego, otro de los que hace más complicado el asunto es que cada tipo de afiliación a un seguro, ya sea el seguro popular, al IMSS, al ISSSTE o ninguna, pues tiene una forma diferente de ver el sobrepeso y la obesidad, pero más o menos todos, está peor en el ISSSTE, hay más gordos en el ISSSTE, quién sabe por qué los niños. El seguro social, obviamente en el seguro popular todo esto tiene que ver también con el tipo de acceso a los recursos económicos, que obviamente en el seguro popular pues están menos gorditos que los que están en el ISSSTE, que están en el seguro social. Pero de todas maneras, esto realmente es muy llamativo. O sea, la gente que va al seguro popular porque no tiene ISSSTE, porque no tiene seguro social, porque no tiene acceso a los servicios de salud de la Secretaría, el 30% son obesos. Entonces, ¿cuáles son algunos de los principales problemas que hemos podido detectar? La escasa investigación para obtener datos duros, esto es muy difícil. Y una de las cosas que se está haciendo es hacer un chip electrónico en las cartillas de vacunación, donde queremos ver la posibilidad de tener también datos sobre el peso y sobre el crecimiento de los niños. En las cartillas que ustedes conocen de todos los niños de vacunación, que son cartillas de cartoncillo, se empieza ya a hacer junto con la Fundación Eslínico, la Fundación Arronte, ponerle un chip electrónico y entonces en cada centro de salud se les va a dar una tableta de forma que cuando los niños se vacunen se registre esto en la tableta manda los datos a un sitio central en la Secretaría de Salud. Idealmente en 4 o 5 años tengamos electrónicamente toda la información de todas las vacunas y la enorme mayoría de los niños del país. Y idealmente esto iría también a correlacionarse con datos de crecimiento, de sobrepeso o de diabetes, de forma de ver cómo está aumentando el problema, dónde está el problema y, de acuerdo a la forma como se ataca el problema, cuáles están siendo los resultados de estas evaluaciones. La falta de vigilancia en el registro de consumos de niños y el seguimiento, esto es muy complicado. Y ustedes han oído cómo ha habido muchas campañas y supuestamente se impide la venta de comida chatarra en las escuelas, pero después viene toda la presión de las grandes compañías de Coca-Cola y de Pepsi-Cola y de Sabritas y etcétera, y entonces lo que han hecho es, en vez de dar paquetes grandes de papas, lo dan más chiquitos, pero le dan 2 al niño, le dan 3 al niño, entonces viene siendo lo mismo. Esto es realmente muy complicado y cómo contender con estos asuntos que vuelvo a insistir sobre naturaleza más bien cultural. Los malos hábitos alimenticios en mujeres embarazadas, y esta es una de las cosas importantes que encontramos en los talleres. La obesidad no se va a resolver haciendo que los niños coman menos, porque no van a comer menos, es muy difícil reducir eso. La obesidad, si se va a controlar desde el embarazo mismo de la madre, desde la alimentación de la madre
hasta los primeros 1000 días de nacimiento del niño. Y en todo ese periodo donde se van gestando los problemas que después son resolubles de obesidad y de diabetes. Entonces, una de las cosas que va a empezar a financiar la Fundación es un trabajo muy extenso y muy costoso de varias decenas de millones de pesos, en donde se van a tomar las madres desde el momento que saben que están embarazadas y se van a vigilar, se va a vigilar la dieta y después se va a ver la evolución de los niños vigilando la dieta, vigilando los hábitos alimentarios y todos los hábitos en general, tanto de la madre como del niño. La inconsciencia de la imagen corporal, este es otro de los problemas, es que las mamás, hay muchas mamás que están muy contentas de que su hijo esté gordito, porque piensan que al estar gordo está feliz y da menos lata. Da risa, pero es cierto, o sea, muchas mamás son más felices de ver a sus niños gordos, porque están tranquilos y están supuestamente de mejor salud. Pero esto después es irreversible. Y ustedes lo pueden ver ahora que salgan a la calle y lo verán. Y si le preguntan a las madres y hacen una encuesta, verán que es cierto. Y luego hay muchas personas que no tienen cobertura y que realmente es muy difícil llegar a ellos para tratar de encontrarles mejores hábitos. Entonces, la estrategia, de hecho, hay una de los hábitos alimentarios actuales en México. Por ejemplo, vean, en otro que somos campeones mundiales, ya vean que somos campeones mundiales, pues no en nada de olimpiadas, de fútbol, pero sí somos campeones mundiales de gordura. Pero vean, el consumo de refrescos promedio anual per cápita en México es de 163 litros por habitante. Este es Estados Unidos, Chile, Brasil, Colombia y Perú. ¿Por qué somos tan consumidores de refrescos? Una de las causas es que para mucha gente es muy difícil tener acceso a agua potable, agua limpia. Entonces es más fácil comprar una Coca-Cola y a veces ya cuesta casi tanto el agua envasada como la Coca-Cola o la Pepsi-Cola. Entonces esto es un argumento. El otro argumento es que sí hay muchísimas calorías en estos refrescos cuando contienen azúcar, pero también la gente necesita calorías. Entonces para mucha gente que tiene recursos económicos muy limitados, es una fuente importante tanto de hidratación como de calorías, que si le quitamos este refresco o los titanes, antes yo no sé si todavía existen los titanes o todos estos refrescos que había antes, y que es lo que toman, por ejemplo, los albañiles. Si ustedes van al súper y ven lo que compran los albañiles, es su coca, una lata de atún y su kilo de tortillas. Y eso es lo que comen, y algunos lo que comen solamente una vez al día. Si le quitan la Coca-Cola, que le quitan todas las calorías que tiene la Coca-Cola y con qué la suplen, pues difícilmente, si toman solamente el agua, tienen todavía más calorías. Entonces, el problema es un problema complejo de balance que no se ha podido encontrar la forma de abordarlo, y por eso lo que la Fundación piensa es que ahí hay que ir desde detrás, desde el embarazo de las mujeres, para vigilar la alimentación, primero de la madre y después del niño. Y evidentemente la baja actividad física y sedentarismo. Algo que ustedes han visto es que los niños, yo lo veo, pues no con mis hijos que ya están grandes, pero lo veo con mis nietos, es un cambio de cultura absoluta. Los niños hasta hace algunos años pasaban no sé cuántas horas viendo, por ahí vienen los datos de la televisión, ahora ya no ven la televisión, ahora son las tabletas. Y es muy impresionante ver cuando se reúnen niños, y antes pues cuando éramos niños echábamos una cascarita en la calle, o estábamos jugando, qué sé yo, cualquiera de las cosas que se jugaba y que significaban actividad física. Ahora los niños cuando tienen la capacidad de tener tabletas se reúnen y cada quien está con su tableta y los padres están por allá también con su teléfono celular. No, verdaderamente ha sido un cambio drástico. Y es cierto, cuando se hacen encuestas recientes, la televisión ha bajado y la mayor parte de los niños se aburren ya con la televisión y está con los juegos activos y con los jueguitos y con el favorito. Entonces, en este caso, hay áreas de oportunidad que tenemos, que estamos tratando de analizar, como incrementar la investigación para tener datos duros, aumentar la vigilancia en el registro de consumos de niños y seguimiento, mejorar hábitos alimentarios de mujeres embarazadas, mejorar la conciencia de la imagen corporal
y ampliar el número de personas con cobertura, que tienen cobertura para las campañas contra la obesidad. Y estos son dos ejemplos totalmente diferentes de lo que veíamos anteriormente. Por un lado, la investigación biomédica y por otro lado, esta investigación que lo pueden llamar de sociológica o epidemiológica o de servicios de salud, en donde realmente un grupo de personas se reúne y dice: tenemos una cantidad definida de dinero, no es muchísimo, pero se pueden hacer cosas diferentes. Y así como la Fundación Mexicana para la Salud se le ocurrió el Seguro Popular, y esto beneficia ya irregularmente, pero beneficia a muchos millones de mexicanos que no tenían acceso a ningún servicio de salud. Lo que estamos tratando de hacer en el caso de esta otra fundación es encontrar algún punto específico en donde atacar problemas importantes de la infancia y la adolescencia, como el cáncer infantil y de adolescentes y el de la obesidad y la diabetes. Pero después acabamos de hacer un taller la semana pasada, otro taller para ver cómo vamos a sacar la convocatoria del año próximo, y entonces un pediatra amigo mío levanta la mano y dice: a ver, hay 18,000 casos de cáncer al año de niño, de los cuales 9,000 van a morir porque no tienen tratamiento adecuado y 9,000 sí van a sobrevivir. Y evidentemente eso es un problema. Pero dice: hay otros problemas para los adolescentes específicamente, que son mucho más importantes numéricamente. No podemos medir la vida de un niño o la vida de un adolescente y decir cuál vale más. Pero uno de los problemas fundamentales, y estamos pensando en abordarlo también con un grupo de taller específico sobre el tema, y es algo que les afecta les afectó a muchos de ustedes, si no de ustedes, a muchos gente que ustedes conocen adolescentes, y es el embarazo de las mujeres adolescentes. ¿Saben cuántos embarazos de mujeres adolescentes menos de 19 años hay en México al año? ¿Cuántos hay? 2 millones. 2 millones. ¿Se imaginan? No traigo los datos, pero los datos son espeluznantes de cómo se tratan esos embarazos, cómo se tratan esos partos, qué es lo que pasa después con esas madres adolescentes, muchas que son madres solteras, y cómo les va a esos niños. Es un problema inmenso, son 2 millones al año en medio. Y a todo esto se suma el hecho que la administración anterior había reducido, como les dije, todos los proyectos de planificación, los programas de planificación familiar. Entonces, realmente cuando se ponen los puntos en alguno de los problemas importantes de salud, dice uno: híjole, uno quisiera poder abordar más de estos problemas, que son problemas que realmente no tienen un abordaje adecuado. Porque ¿cómo se aborda esto? Con educación, con campañas de prevención, por supuesto, y cuando se hacen encuestas y se les pregunta a estas parejas adolescentes: ¿conocen ustedes las medidas anticonceptivas? La mayoría las conocen, pero no las utilizan. Entonces ahí el problema es insistir en por qué las tienen que utilizar. Y eso es otro problema cultural extraordinariamente grave. Pero con esto lo que les he querido dar una panorámica pues muy amplia de algunos de los problemas de la salud en México y algunas de las formas como en el laboratorio tratamos de encontrar alguna respuesta que idealmente en algún momento puede servir de apoyo para mejorar ese padecimiento. Y en el otro, cuando nos enfrentamos con la realidad actual de todos los días, pues hay problemas, y ya han surgido ideas de por qué no. El problema realmente que va a tener México, que ya está teniendo en los próximos años, pues ya no van a ser tanto los jóvenes, porque cada vez la pirámide poblacional, los jóvenes son menos numerosos, y lo que está aumentando, pues son los viejitos. Y eso es un problema también mayúsculo. Es un problema mayúsculo desde el punto de vista económico, por las pensiones, que no va a haber sistema que pueda poder con las pensiones en el futuro próximo, y también es un problema de salud. ¿Quién atiende los asuntos de los problemas de los últimos años, o los últimos meses, o los últimos días de los ancianos? Pues nadie.
Ahora han empezado algunos programas de médico en su casa, donde se supone que se va las cifras de viejos que están abandonados en estado terminal de diferentes enfermedades, las que sean, pero que están abandonados en las casas y que no reciben atención médica también son muy importantes. En conclusión, yo creo que la salud de nuestro país es un asunto pendiente que requiere el interés y el apoyo de mucha gente, y ojalá que algunos de ustedes se interesen por abordar los problemas de salud. Muchas gracias por su atención.